Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. El día de hoy tendremos a Carlos Bernal, secretario del Agua, recordemos, más conocido secretario de la Secretaría del Agua como Senagua, para hablar sobre esto que anunció el presidente de la República en el último enlace ciudadano. Se cobraría a los municipios el exceso de consumo, me refiero al agua cruda, por cierto. De acuerdo a algunos tipos de indicadores y estadísticas, dice que se estaría desperdiciando más o menos el 40% del agua aquí en el Ecuador. Recordemos que en otros países como Perú y en Colombia fundamentalmente, ese exceso de agua se cobra. Ahora, vamos a ver cuál es la metodología y cómo afecta esto al derecho al acceso al agua. Y también vamos a hablar sobre la infraestructura que existe en estos momentos en el Ecuador a través de estos proyectos de control, para el control de las inundaciones y riego. Señor Carlos Bernal, secretario del Agua, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿En qué consiste entonces esta declaratoria del señor presidente de la República el día sábado pasado en relación a esta decisión de que eventualmente se estaría cobrando el exceso del consumo de agua a los municipios? Hago la aclaración, me refiero al agua cruda. Así es, Carlos, muy buenos días a todos los televidentes. Un saludo cordial a nombre de la Secretaría del Agua. Recordarles que tienen una institución por primera vez en la historia que a nivel nacional plantea una agenda en la planificación de recursos hídricos. Senagua, simplemente para hacer un preámbulo, estimado Carlos, absorbió por fusión el momento que fue creada a finales del 2008 a muchas ODRs, que son organismos de desarrollo regional, como CDG en Guayas, CRM en Manabí, Predesur, CREA, CNRH, en fin. Un sinnúmero de ODRs que tuvieron agendas propias, agendas enmarcadas en un territorio. Ahora, gracias a un nuevo modelo de gestión, se ha planteado una secretaría que tiene un ámbito nacional de planificación. Nos ayuda mucho también en las relaciones bilaterales con Colombia y Perú, porque debemos saber de que existen tratamientos para las cuencas transfronterizas, etcétera. Pero, en fin, a lo que me consultó. Pero antes de pasar a la consulta, la diferencia del antes y del ahora es que ahora tenemos un plan integral, es decir, ya no hay proyectos aislados por provincias, por regiones, sino que hay un proyecto integral que beneficia al desarrollo del país. Así ¿A es. eso se refiere? Por supuesto que sí. Por primera vez contamos con un Plan Nacional de Gestión Integral e Integrada de Recursos Hídricos. Y también recordar, pues gracias a tu comentario, que la división del Ecuador para fines de ordenamiento hidrográfico es por cuencas hidrográficas, ya no es por territorios, ¿no? Lo cual pues nos ha ayudado muchísimo a optimizar los recursos y también a un mejor manejo del agua, ¿no? Ese tema lo vamos a tratar en la segunda parte de la entrevista. Vamos a la pregunta inicial entonces de que se estaría cobrando el exceso de consumo de agua cruda hacia los municipios. Señor secretario. Sí, aquí hay que hacer también hay que poner en contexto toda esta problemática, ¿no? Primero, se lo ha querido enfocar como un nuevo impuesto al agua. Quería decirle a toda la ciudadanía pues, que esté muy tranquila, porque esto no es ni un impuesto ni es nuevo. La anterior ley, vigente desde los años 70, plantea, y eso es recogido también en la nueva ley de manera muy similar. Me permito citar básicamente dos artículos. Tarifa, el 135 de la nueva ley, es retribución que un usuario paga por la prestación de servicios y la autorización para usos y aprovechamientos del agua. Las tarifas se establecen para efectos de protección, conservación de las cuencas y financiamiento de los costos de los servicios conexos. Aquí se ha querido tergiversar algo que ha existido siempre, que no es ninguna novedad, con el control de eficiencia de los prestadores de servicio. Como tú sabes, el Estado juega un rol de regulador, de rector. En este caso, Senagua es rector de esta competencia exclusiva de los GATS. Es decir, los GATS tienen la ejecución, ellos cobran a través de sus prestadores de servicios, pero aquí hay dos cosas que quiero separar y son dos aristas muy importantes. La primera, todo uso que usufructe del agua tiene que pagar una tarifa, pero esto se ha estado ocultando de cierto modo por parte de los GATS. Es decir, los prestadores de servicio captan cierta cantidad de agua y sobre pretexto de que el agua, y efectivamente como lo es un derecho humano garantizado por el Estado, también abastecen de agua a otros usos sin reconocer ninguna tarifa proporcional al Estado.
Pero vamos por partes entonces. ¿Cómo determinamos ese excedente? Porque se podría estar confundiendo. A ver, dice, vamos a cobrar al municipio el excedente del agua. Y aquí hay un dato que es interesante. El señor presidente de la República en el enlace de Ciudadano indicó, y así lo citó los medios de comunicación, estoy citando a los medios de comunicación, pero yo acabo de llegar de viaje, yo no escuché el enlace, dice, se estaría desperdiciando un 40% del agua. 40% del agua sí. Es un indicador tremendamente dramático. Sí, ahí complemento, Carlos, porque lo que ha dicho el señor presidente es que se estaría desperdiciando o consumiendo excesivamente el 40%. Eso significa que o puede ser desperdicio o puede ser consumo destinado a otros usos, ¿no? Y aquí, pues, estos datos importantes, y también el artículo 59 que quería nombrarlo, ¿qué es una cantidad para consumo humano? ¿Cuál es la cantidad de consumo humano establecida en la ley? El artículo 59 dice que es la cantidad de agua por persona para satisfacer sus necesidades básicas y de uso doméstico. Pero, es decir, ¿cuál es esa cantidad? Todos los usos, ya lo vamos a reflexionar. La cantidad vital de agua cruda destinada al consumo humano es gratuita en garantía al derecho humano al agua. Cuando exceda esta cantidad se aplicará la tarifa que corresponda. Aquí voy a hacer, y permíteme antes de contestarte esa pregunta que es muy importante, voy a hacer alusión a la eficiencia que tenemos como Ecuador respecto a la América Latina. La pérdida aceptable, ¿no es cierto?, en países donde ya ha habido inversión, como en el nuestro, es del 6% en sistemas de captación, ¿no? Y en producción el 30%. Nosotros en el Ecuador tenemos una pérdida del 23% versus ese 6%. De promedio. De promedio. Y en producción, en promedio, el 47% versus a ese 30%. Entonces, con estos criterios ya puestos sobre la mesa, ahí sí vamos a hacer la reflexión. Pero ahí estamos hablando de promedio, pero hay otro indicador que a mí me llamó la atención, que dicen que, por ejemplo, la ciudad de Quito tiene un consumo una pérdida promedio de 52% por encima de América Latina. Sí. Pérdida, ¿ese dato es real? Pérdida o consumo excesivo. O consumo para otro uso. Sí. ¿No es cierto? Eso siempre tiene que quedar claro. Pero igual es un indicador alto. Sí, es un indicador alto que en principio no debe alarmarnos más allá de lo que esto se debe considerar o reflexionar por la siguiente razón. Hemos comenzado un proceso con los GATS en la que estamos requiriendo información. Es básicamente acerca de los volúmenes captados, los volúmenes producidos, los que se comercializan, los que se facturan y los que finalmente se recaudan. Y precisamente con estos indicadores vamos a poder dilucidar efectivamente cuánto se va destinado de esa agua cruda después de su tratamiento hacia el sector del consumo humano. Todo lo que no esté yéndose al consumo humano debe o está sujeto al pago de una tarifa por esa agua cruda. Es así de simple. Y los ciudadanos no deben preocuparse por una razón. Nadie debe preocuparse en este caso. Simplemente porque aquí hay tres beneficios bien marcados, estimado Carlos. El primer beneficio es ambiental. Sepa usted que en el Ecuador, de toda el agua que se consume o se desperdicia, apenas se recoge el 10% y de eso no más que la mitad se trata. Es decir, aquí el primer colorario, ¿no? Entre más agua desperdiciamos, más contaminamos nuestros ríos. Y el caso de Quito, pues es un caso que no se puede tapar con un dedo, ¿no es cierto?, la realidad. Ese es el beneficio institucional, que con este sistema los mismos municipios van a ser beneficiados porque van a poder detectar efectivamente en dónde existen las mayores falencias de sus sistemas. Acordémonos que tenemos 221 prestadores de servicio de agua potable, y va a redundar en un beneficio comercial para ellos, porque al identificar dónde está el problema también podemos acompañarlos en la estrategia de optimización y mejora de sus procesos. Y el tercero y más importante es el beneficio para los pobladores, Carlos. Existen partes del Ecuador en donde las personas, por no tener un prestador de servicio técnico, un ente que maneje criterios comerciales y técnicos claros y bien establecidos, todavía están regando con agua potable, mientras 2 cuadras más allá están comprando agua en tanqueros a 10 o 20 veces más de lo que en promedio pagamos tú y yo. O sea, hay una distorsión completa del tema. Una distorsión totalmente completa. Pero vamos a lo siguiente, a la pregunta que yo hice e insisto, ¿cuál es la cantidad de consumo del ser humano? Porque aquí tenemos que diferenciar. Una cosa es el consumo de agua del ser humano y otra cosa es el consumo o el uso del agua para riego. Y para el sector agrícola, para el sector industrial, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la cantidad para un sector y cuál es la cantidad para el otro sector? Sí, esto se mide en una métrica por indicadores internacionales. Te voy a poner ejemplos de países en donde la cultura del agua, que es lo que queremos también promover acá, se ha promovido hace más de 50 años ya. Te voy a poner el caso de Europa. Allá la métrica indica de que ellos están consumiendo para consumos humanos, para satisfacer sus necesidades, entre 60 y 80 litros habitante día.
Esto todavía para nosotros es muy optimista. Nos hemos planteado nosotros 200 litros habitante día. Esto es suficiente para hacer todas las actividades, para tomar toda el agua que queramos, para bañarnos las veces que queramos, para hacer todas las actividades domésticas, como se lo dice. Han querido tergiversar, y aquí también quiero mandar un mensaje muy claro a toda la población. Esta cantidad de agua identificada como una métrica tentativa, aún, porque seguimos afinando esta propuesta, está prevista para satisfacer absolutamente todos los usos. Pero ¿qué pasa? Cuando las pérdidas se tratan de trasladar a los usuarios finales, comienzan a existir estas distorsiones. Hay casos, y que ya los tenemos muy bien identificados en el país, por información que los mismos prestadores de servicios nos han enviado a nosotros, en que las pérdidas se socializan y se distribuyen entre todos los usuarios formales. ¿Me explico? Entonces ahí tenemos pérdidas técnicas, pérdidas negras en la parte comercial, y lo que queremos justamente entrar a regular este sector. Carlos Bernal, tú eres un profesional joven, seguramente educado afuera, y por la hoja de vida que he revisado tuya, es una hoja importante. Y tú sabes la realidad de que cuando hay un incremento en los costos, ese incremento de los costos en la praxis se traslada al usuario. Y aquí sería bueno dejar en claro algo. Uno, la franja de consumo normal sería con la misma tarifa. Lo que se estaría incrementando en la tarifa es el excedente del consumo del agua a los municipios. Sí. Pero los municipios seguramente también van a replicar esa misma política hacia los usuarios en tema del excedente. ¿Qué tipo de tarifa se aplicaría por el excedente al usuario? ¿Eso ya está definido o todavía está en estudio? No, también está definido. Hay una metodología que tiene ahí dos aristas también, estimado Carlos. Y efectivamente es una de las cosas a las que primero pusimos el especial cuidado. Primero, los municipios, a través de esta nueva institucionalidad que tiene el sector hídrico, llámese Senagua, Agencia de Regulación y Control del Agua, ¿no?, que es importante, ya voy a explicar cuál es su función principal, y la empresa pública del agua que construye los proyectos que luego vamos a conversar y a relatar. La Agencia de Regulación y Control vela porque los prestadores de servicio no puedan trasladar arbitrariamente estos costos a los usuarios finales. Y lo segundo es lo más importante en esta metodología, que esto de aquí va a ser un tema progresivo, ¿no es cierto? Se ha especificado una metodología que esto, también como le digo, tentativa. Lo que se trata primero es de medir, establecer una línea base, saber cómo están todos los prestadores de servicio a nivel nacional, ¿verdad? Ya tenemos mucha información, está siendo procesada, va a tener que ser afinada de la mano de los mismos prestadores de servicio, de manera que establezcamos la línea base que nos permitirá, entre marzo del 2016 recién, imagínate, hasta marzo del 2017 tener una realidad fehaciente de lo que está ocurriendo. Es decir, a finales de marzo del 2017 recién vamos a conocer cuánto ese municipio debe destinar por el número de conexiones y usuarios de esas conexiones, y por este factor que se le está, es una fórmula muy simple. También habría una moratoria entonces. Exactamente, entonces ellos tienen todo este periodo, incluso van a tener acompañamiento técnico y va a ser puesto a través de una metodología. Por efectos de tiempo, simple, tengo otro ¿no? invitado, un minuto más. Daule Vince, Chongón San Vicente, Bulubulo, Cañar, Naranjal, propósito múltiple de Chones, 614.000 nuevas hectáreas con riego hasta el 2017, 800.000 habitantes beneficiados por el control de inundaciones hasta el 2007, inversión de más de $1.000 millones. ¿Esto significaría que ya estamos preparados para el fenómeno del Niño? ¿Esto va a minimizar o neutralizar los efectos de un intenso fenómeno del Niño? Sí, Carlos, siempre hablamos de mitigar, ¿no? Siempre yo he puesto este término en la palestra porque no podemos parar la lluvia. Lo que hacemos es mitigar los efectos. Hemos hecho proyectos importantísimos que tenían muchos años de espera, entre 35 y 40 años, el multipropósito Chone, de más de 10.500 hectáreas de mitigación de inundaciones en la provincia de Manabí, los proyectos de Bulubulu, Cañar y Naranjal, con lo cual, sumados estos 4 proyectos de control de inundaciones, estamos abonando o agregando al área protegida o mitigada por inundaciones más de 141.000 hectáreas. Y efectivamente, luego con los proyectos de riego, el Daule Vinces, que también está próximo a ser inaugurado, estamos incluyendo alrededor de 180.000 hectáreas en un sistema regulado hídricamente a través de unas estructuras bastante especiales. Hemos hecho recorridos con la prensa y es un proyecto que está funcionando ya muy bien. Y a finales de año inaugurar los proyectos Cañar y Naranjal, ¿no? Y los invito pues a todos los ecuatorianos que quieran acompañarnos el día 19 de noviembre con el señor presidente a inaugurar esta importantísima obra que es el multipropósito Chone, ¿no? Gracias, Carlos Bernal. Te comprometo para que una próxima oportunidad con más tiempo podamos hablar sobre la estrategia del desarrollo
rural que tiene que ver con estos proyectos. ¿Cómo no? De forma integrada. Por ¿Sí? supuesto que sí, Carlos. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Y bueno, y veremos cuando se presente el fenómeno del Niño, si el tan inquieto río Bulubulu, que histórica y tradicionalmente ha generado muchos daños, ahora se lo puede controlar. Nosotros continuamos con Pensamiento Crítico.